Son son las 6 de la mañana y como todos los martes en estas reuniones de los martes de cuidado intensivo, organizada por el posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, estamos continuando el día de hoy con el tema de humanización en cuidado intensivo que va a ser ofrecido por el doctor Tomás Rodríguez. El doctor Tomás Rodríguez es médico internista, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de Cartagena y en la actualidad trabaja en la unidad de cuidado intensivo de gestión de salud de la Madre Bernarda y de la Ermita. Doctor Tomás Rodríguez, muy buenos días. Los micrófonos son suyos. Luego de terminado la presentación de Tomás Rodríguez, quedaremos atentos a preguntas, aportes y comentarios. Muy buenos días a todos. Retomando estos espacios de cuidados intensivos de los martes que ya se han vuelto habituales y en los cuales hemos revisado diferentes temas en el manejo del paciente en estado crítico, soporte que van desde situaciones tan frecuentes como la sepsis, el choque séptico y avances en las diferentes intervenciones a lo largo del acompañamiento que se le puede dar al paciente que ingresa a nuestras diferentes unidades. Sin embargo, muchas ocasiones dejamos de lado el componente del ser y la persona que está acostada en esa cama y que demanda nuestro cuidado durante su estancia o necesidad por la unidad de cuidados intensivos. Es por ello que, a pesar de que en cuidados intensivos hemos tenido grandes avances desde el punto de vista tecnológico y hemos dejado de lado esa atención en la calidad eh, centrada pues, en las personas, en sus familias. Y por ello temas como este, donde el cual se aborda ese componente humano, se vuelven relevantes. Si analizamos en términos de mortalidad y derivado pues, de las intervenciones y del mayor entendimiento de las enfermedades en condición crítica, en este estudio en el cual se comparó la mortalidad, dos importantes cortes de cuidados intensivos, el estudio SOA y el estudio ECO, eh, casi una década de diferencia entre uno y otro, observamos que independiente de el nivel de severidad de la enfermedad estimada por SOFA o por SAC2 al ingreso, observamos cómo había una disminución en la mortalidad de los pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, esa disminución en la mortalidad no ha estado acompañada de una mejoría en la calidad y en las condiciones del paciente que pasa por la unidad de cuidados intensivos. Y es que esto no se limita solamente a la persona que está en la, sino a la familia y al componente y al personal que brinda esa atención. En trabajos como esta publicación de 2018 de Critical Care, el cual evaluó tres consecuencias de este ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Cuando hablamos de consecuencias de la admisión del paciente a cuidados intensivos, pensamos inmediatamente en la secuela física, en la debilidad que adquiría en la unidad de cuidados intensivos, en las secuelas neurológicas de ese paciente que ingresa a la unidad, pero dejamos de lado cómo o cuál va a ser la integración o cómo va a ser esa interacción del paciente una vez que egresa a la unidad de cuidados intensivos. En este caso, observamos el alto porcentaje que presentan estos pacientes de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Y un grupo no despreciable de pacientes en esta corte, a los 3 y 12 meses de seguimiento, presentaron las tres condiciones. Por ello, debemos idear, se han ido pensando en intervenciones que pudieran estar encaminadas a reducir ese componente psicológico, ese componente mental en la salud de nuestros pacientes a momentos de egresar de la UCI. Y es que si observamos el seguimiento en el tiempo de lo que es la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático, observamos cómo la severidad de esto puede que no se va manteniendo en el tiempo, ya que si no se interviene a lo largo de 3 a 12 meses, esa ansiedad, esa depresión, ese estrés postraumático se mantiene y porcentaje nada despreciable de hasta el 38, 32, 18% en cuanto a las meditaciones más severas de estas condiciones. Y son situaciones que si se intervienen de manera temprana en la unidad de cuidado intensivo, es posible que podamos disminuir su prevalencia. Sin embargo, pues no solamente el paciente, y si el paciente tiene ansiedad, depresión, estrés postraumático, también el grupo de familiares y cuidadores que acompañan a ese paciente lo van a tener. Y observamos cómo, pues, es como la depresión, que puede estar presente hasta el 90%
de esos familiares, esos cuidadores al momento de admisión a los de cuidados intensivos, pensaríamos que al momento de resolverse la enfermedad y de que sea una resolución a todas esas condiciones, estas deberían desaparecer. Sin embargo, al año hasta un 44% pueden tener aún síntomas depresivos, estrés postraumático y ansiedad. Y es que inclusive si usamos el punto de vista de carga, de carga para el sistema, el uso de medicamentos al momento de ser egresado a la unidad en términos de medicamentos neurolépticos, depresivos y antidepresivos y demás, tiene una carga no despreciable hasta el 30% en los jugadores. Por lo tanto, no debemos centrarnos únicamente en la atención que brindamos desde el punto de vista de la enfermedad, sino también aquello que cuidamos de la esfera mental, humana. Y todo esto ha llevado a que se den algunos programas que permitan reducir esa carga que tienen nuestros pacientes durante su estancia en unidades de cuidados intensivos. Y traigo este editorial del doctor Gabriel Heras, quien ha ido construyendo o ha sido partido del programa de HUCI o una atención humanizada en UCI. Y él nos invita a preguntarnos, y esto pues, para las personas que están en este momento en el auditorio y aquellos adicionales que están escuchando, ¿cómo nos gustaría que fueran las unidades de cuidados intensivos? ¿Cómo nos gustaría que fuera esa atención? Y esta pregunta la podemos cambiar a la sala de hospitalización, al servicio de urgencia, que era de los elementos que hacen parte de la atención del paciente a su ingreso a los centros hospitalarios. Y seguramente si nos hacemos esa pregunta y pasamos en las unidades en las cuales hacemos nuestra actividad, nuestra labor diaria, nos preguntar qué estamos haciendo para mejorar esas condiciones y qué tanto estamos haciendo para llegar a esa unidad de cuidado intensivo que nos gustaría ser atendidos. Y eso ha llevado a unos lineamientos, a unas estrategias para mejorar la atención en cuidados intensivos desde el punto de vista de la humanización. Y son unos pasos en los cuales el primero es la UCI de puertas abiertas, en la cual debemos se deben extender esos horarios de visita, la presencia del familiar en la unidad de cuidados intensivos, en las diferentes intervenciones, el acompañamiento que ese familiar hace al personal asistencial y a su familiar durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos. Y esto pues ha tenido un impacto favorable sobre los niveles de ansiedad, sobre los niveles de satisfacción con relación a la atención durante el paso por la unidad de cuidados intensivos. La comunicación, que es un gran problema que se presenta durante la atención en la unidad de cuidados intensivos y que no se limita únicamente a la comunicación que existe entre el paciente y el personal médico, porque sabemos que en muchas ocasiones nuestros pacientes van a estar bajo asistencia ventilatoria invasiva, van a estar bajo efectos de sedantes y seguramente pues no vamos a tener una interacción significativa con ellos. Sin embargo, hay un grupo familiar, hay unas expectativas previas a esas intervenciones y si el paciente está consciente, pues va a tener unas expectativas también y el cultivar esa comunicación entre el familiar, el paciente y los profesionales es un objetivo fundamental. El bienestar del paciente durante su estancia en la unidad, pero aquí hay que tener en cuenta también además el bienestar del equipo que brinda esa atención y la prevención y manejo del síndrome, y eso nos lleva a estrategias que tienen que ver con la prevención y manejo del síndrome post cuidados intensivos y también del burnout que se presenta en el personal que brinda esa atención en cuidados intensivos. Entonces, el hecho de mejorar esa infraestructura, tener una infraestructura humanizada, puede disminuir también ese componente o de efectos deleterios que hay sobre la calidad de vida de tanto del paciente como de los cuidadores y del personal asistencial. Cada uno de estos elementos lo vamos a ir analizando uno por uno y miremos qué estrategias podemos ofrecer para mejorar esto. Nos han enseñado históricamente a intervenir y a tratar de salvar vidas. Sin embargo, no siempre es posible ese objetivo y en algunas ocasiones debemos plantearnos no esa resolución de la enfermedad aguda, sino el acompañamiento en esa etapa final de la vida durante ese proceso de fallecimiento. Y por lo tanto, dentro de esas estrategias de humanización en cuidados intensivos, el último punto tiene que ver con la gestión y el cuidado de fin de vida, lo que es la adecuación y limitación del esfuerzo terapéutico y los protocolos guiados a garantizar esos cuidados al final de la vida, los cuales en muchas ocasiones dejamos de lado. Y esos 8 pasos, los cuales nos van a permitir brindar una atención humanizada y brindar un acompañamiento al paciente durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos y que seguramente va a repercutir en una satisfacción mayor por parte de los familiares, no solamente con lo que brindamos desde el punto de vista de calidad en las intervenciones, sino también en esa esfera humana.
Lo primero, en un UCI de puertas abiertas, debemos empezar por sensibilizar a todo el personal que brinda la atención en cuidados intensivos, y esto va para las auxiliares de enfermería, para las enfermeras jefes, las terapistas, el personal de servicios generales, todo aquel que tiene que ver con ese cuidado del paciente, porque todos son potencial fuente de interacción con las familias y el paciente. Y en algún momento pueden ser una fuente de información e inclusive una voz de aliento o un momento de escucha. La presencia del familiar en la unidad de cuidado intensivo no debemos verlo como un problema, sino como unos aliados, una ayuda dentro de esa atención que se le brinda al paciente. Eso incluye y es algo que debemos cuestionarnos hasta qué punto ese acompañamiento del paciente familiar, la unidad de cuidados intensivos durante la ronda médica y un punto muy controversial durante la revisión de procedimientos. Y estos procedimientos van desde la simple canalización o toma de muestras para el análisis y estudio del paciente hasta la colocación de una vía venosa central, la intubación o inclusive el proceso de reanimación. Y veremos que son situaciones que pueden generar un efecto benéfico sobre el paciente y sobre el entendimiento y lo que viene posterior al cuidado de esos pacientes. Y además de ello, durante ese acompañamiento que se le brinda a ese paciente, a ese familiar, no debe limitarse únicamente a dar una información sobre lo que está sucediendo con la enfermedad, sino además sobre el soporte desde el punto de vista emocional y psicológico a la familia, desde el punto de vista religioso. Estas son situaciones que pueden disminuir la carga que tiene que tiene tanto el paciente como el familiar durante su estancia en unidad de cuidados intensivos. Al momento y una de las situaciones que se ha venido trabajando en estos martes de cuidados intensivos no es solamente escuchar las reflexiones o los comentarios sobre una eh, determinada intervención, sino mirar en la evidencia y en los diferentes estudios qué tanto de eso ha sido reproducible y qué tanto impacto real podemos medir en nuestros pacientes. Realmente, a diferencia de una intervención como un soporte de oxígeno, en el cual podemos tener una medición confiable con unos gases arteriales, una saturación de oxígeno, de eso probablemente puede ser reproducible y podemos mirar eso en las diferentes unidades, pues en medir la calidad, en medir la satisfacción de fase. Por ello, probablemente muchas de las intervenciones que analizaremos durante las próximas diapositivas puede que no tengamos un estudio que nos diga esto es una evidencia 1A o esto demostró una reducción significativa, pero sí la tendencia a que esas intervenciones pueden mejorar la atención que le prestamos a nuestros pacientes. Este trabajo publicado en JAMA en el 2019, en el cual se evaluó la visita flexible extendida de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, especialmente un desenlace primario que fue el delirio. Observamos cómo los pacientes con visita flexible, en el cual tuvieron amplias horas de visita, de esas 24 horas del día, hasta 16 horas estuvieron los familiares en la unidad de cuidados intensivos, comparado a horarios restrictivos que nos recuerda a nuestra unidad de cuidados intensivos, horarios de 30 minutos, una hora máximo, 2 horas de familiar en la unidad de cuidados intensivos, con números extremos, con situaciones muy puntuales en los cuales esos tiempos se pudieron haber ampliado. Sin embargo, cuando vemos el desenlace primario, que fue la incidencia del delirio, realmente no hubo una diferencia significativa, a pesar de que hubo una tendencia a ser más baja el delirio en el grupo de visita flexible. Sin embargo, en términos de calidad, en la percepción de la atención, en términos de ansiedad de la familia y del paciente, sí hubo una tendencia a ser menor en el grupo de pacientes en los cuales una visita flexible. Así que con esta intensiva intervención en la cual el familiar está un poco más tiempo, la unidad de cuidados intensivos estamos ganando en términos del afrontamiento que tiene que hacerle esa familia con relación a la enfermedad crítica. Asimismo, en este otro trabajo en el cual se evaluó el desorden de estrés postraumático o el trastorno de estrés postraumático, sabemos que tuvo resultados similares al estudio previo, del cual realmente no pudiésemos demostrar un impacto positivo en términos de desenlaces duros como estancia, mortalidad o demás, pero sí una tendencia a una mejoría en cuanto a la ansiedad y a los síntomas que acompañan al trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, esas visitas flexibles deberían ser un estándar de cuidado y que se necesitan unos estudios un poco más y mirar bien cómo se evalúan
esos desenlaces o esos beneficios de estas intervenciones para poder dar una recomendación un poco más puntual con relación a ella. En cuanto a la participación de pacientes, de los familiares en los procedimientos, las intervenciones, quise traerles este trabajo en el cual evaluaron la presencia del familiar durante una situación más catastrófica, que se puede presentar una situación más catastrófica, que se puede presentar en unidad de cuidados intensivos, y es la necesidad de reanimar a un paciente. La necesidad de ese paciente que ingresa porque presenta un colapso cardiovascular, es necesario iniciar maniobras de reanimación. En este caso, ellos tuvieron dos grupos, uno en el cual pues un miembro de la familia presente, pero ese familiar no estuvo solo, estuvo acompañado de una persona pues entrenada en tanto en esa labor de enlace como en brindar ese acompañamiento o las explicaciones necesarias de todo ese proceso de reanimación. Vemos que no hubo diferencia en cuanto al número de pacientes que tuvieron un retorno a la circulación espontánea o que tuvieron una supervivencia tanto a la admisión hospitalaria a los 28 días. Sin embargo, cuando evaluamos los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, los niveles de satisfacción con la atención, observamos que fueron más elevados en el grupo de intervención versus el grupo de control. Y es que en general hubo una mejor percepción con relación a la atención que se brinda a los pacientes en ese grupo de intervención, en ese grupo en el cual, contra lo que pensaríamos que esto pudiese generar un trastorno de estrés traumático en el paciente, en el familiar o un trastorno depresivo. Ellos entendieron ese proceso y esas intervenciones al final de la vida o en caso del paciente de un retorno a la circulación espontánea, pues todas las maniobras que el personal desarrolló para tratar de preservar esa vida. Otra de las cosas que debemos o que se han tratado de evaluar es que habitualmente pensamos solo en el familiar, solo en el cuidador, pero en muchas ocasiones los pacientes no tienen una red de apoyo, tienen unos familiares cercanos, unas personas que ellos puedan considerar que son su punto de partida o son su apoyo. Y en muchas ocasiones, pues vemos eso, los vemos pasar durante su estancia en unidad de cuidado intensivo, en el cual llega una persona que recibe el informe, pero seguramente pues no es un apoyo real para ese paciente. Y si las cosas se complican o se vuelve más compleja la labor, pues menos oportunidades habrá de brindar ese apoyo que en un momento dado puede requerir ese paciente. Muchas de estas personas, pues lo que tienen de apoyo, o su apoyo son básicamente sus mascotas, sus animales. Y la propuesta también desde la Organización de Cuidado Intensivo es la posibilidad de que estas mascotas también puedan ser llevadas a la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, no disponemos de estudios grandes que puedan evaluar ese impacto de estas intervenciones. Y en esta revisión sistemática, en la cual pues, se tomaron 6 publicaciones, pues en general los animales que fueron, o las mascotas que fueron evaluadas fueron perros en 100% de los estudios, evaluaron desenlaces secundarios importantes, como el estrés o las variaciones que se puedan presentar en algunos signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y algunos derivados de monitoreo invasivo o inclusive el dolor, y en general algún beneficio de la presencia de esas intervenciones asistidas por animales. Y por lo tanto, pues, tenemos que repensar también la posibilidad de una mayor participación de las mascotas también en la unidad de cuidado intensivo. Un poco más complejo es el tema de los niños y demás, pero eso también debería ser incluido. La comunicación es fundamental. Aquí no únicamente es la comunicación que se da dentro del grupo de trabajo, sino también con el familiar y con el paciente. Y debemos aprovechar ese momento en el cual el paciente está consciente, está lúcido, tiene la posibilidad de tomar decisiones. Porque en muchas ocasiones nos centramos en la expectativa que tiene sobre su estancia en unidad de cuidados intensivos y lo que estamos haciendo. Realmente si evaluamos y algunos trabajos que han tenido la oportunidad de evaluar esas expectativas que tiene la enfermera, que tiene la terapista, que tiene el paciente o que tiene el familiar, vemos que en general cada uno, pues, su pirámide de aspiración, de, de aspiraciones o de intereses son muy diferentes. Probablemente, pues nosotros desde el punto de vista médico nos centramos más en lo que estamos haciendo, pero dejamos de lado situaciones como qué espera nuestro paciente, o en múltiples ocasiones cuáles son sus aspiraciones, eh, o qué expectativas tiene en caso de que ella afronte la muerte al final de la vida.
Y es que los problemas de comunicación y en general, cuando analizamos los conflictos de la unidad de cuidados intensivos, hasta 61% de los encuestados en este trabajo de 2019 identificaron algún tipo de conflicto en la unidad de cuidados intensivos. Cuando vemos cuáles son las causas de esos conflictos, vemos que más allá de los problemas que se pueden presentar entre el personal, los problemas de comunicación son una fuente importante, casi en la mitad de los casos, de conflictos dentro del personal. Y si vemos cuando hablamos al final de la vida, la comunicación inadecuada, la falta de reuniones, la falta de dialogar sobre esas decisiones de fin de vida, y en este caso, pues todo pasa por la comunicación, son la principal fuente de conflicto. De ahí la importancia de que desarrollemos esas habilidades de comunicación. Y es que los retos en comunicación pasan por esos tres eslabones y por eso dentro de la estrategia de humanización, el mejorar esas estrategias de comunicación pueden tener resultados favorables. En esta publicación de análisis de cuidados intensivos del 2014, vemos cómo ellos desarrollaron una política en la cual se reunían con los pacientes y con los familiares al inicio, al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, tenían una reunión a mitad del proceso y una reunión de prealta o antes del ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Asimismo, tenían una serie de reuniones durante esas reuniones principales o magistrales, en las cuales reunían a toda la familia y le dan información sobre el proceso de atención, sobre la calidad de la atención, información sobre la espera tanto cognitiva como desde el punto de vista del apoyo tanto psicológico, religioso y demás durante toda esa estancia en la unidad de cuidado intensivo. Tenemos una política de visita flexible y todo eso se traduce en esto, una reducción de la ansiedad en el 70%, depresión del 35% y los síntomas de estrés hasta en un 33%, una respuesta favorable. Sin embargo, los resultados de este trabajo no han sido reproducibles en esta publicación en la cual se dieron un cuestionario, unas preguntas para mejorar esa relación entre los familiares y el grupo de trabajo. Observamos cómo realmente, pues en términos de los tiempos dedicados a esa reunión y del número de familiares que participan en esa reunión, no fue diferente entre los dos grupos de intervención. Y que esto, a pesar de que hay unas preguntas dirigidas, observamos que no hubo diferencias en cuanto a la satisfacción de los familiares, tanto del grupo de intervención como del grupo de control. Y algunas cosas, y algunos análisis que se hacen de este trabajo es que no solamente basta con tener una serie de preguntas y responder a esas preguntas, sino también se le debe dar un tiempo adicional a eso, a los familiares y al paciente para que estos tengan la oportunidad de contrapreguntar o de recibir esa información de manera precisa y de alta calidad. En muchas ocasiones puede que el familiar o el paciente no tenga preguntas, no tenga preguntas precisas. Y en eso es una recomendación que se deriva de este trabajo, es que valdría la pena entregarles un folleto o una serie de preguntas que pudieran ambientar o incentivar a que estas personas hagan preguntas durante la estancia, durante esa visita. Muchas veces nos sentemos tranquilos durante un informe médico en el cual el familiar no genera ningún tipo de pregunta o el paciente no genera ningún tipo de pregunta. Y es que nos acorta los tiempos de interacción y eso nos genera satisfacción. Sin embargo, esto no es el ideal y en muchas ocasiones estamos dejando de lado los cuidados a nuestro paciente. En esta otra publicación de New England, en el cual hay un protocolo un poco más estricto, un poco más elaborado, en el cual durante esa semana de ingreso del paciente, la unidad de cuidados intensivos, ellos elaboraron unas reuniones importantes, una primer día, a las 48 horas, al séptimo día y unas intermedias en las cuales se evaluaron pues la respuesta que fueron teniendo los familiares y los pacientes frente a esas reuniones. En estas reuniones se daba soporte espiritual, soporte psicológico, se hablaba de lo que se estaba haciendo en la unidad de cuidados intensivos, de los retos que se presentaban en la unidad de cuidados intensivos, se resolvían dudas, habían inclusive pues lo que es, y que en muchas ocasiones pues no tenemos disponible, lo que es el abordaje desde el punto de vista bioético. Y observamos cómo en términos de, si bien no hubo un impacto en términos de mortalidad o en términos de la duración de los soportes, sí en la calidad o en la percepción de la calidad tanto del paciente como de sus familiares. Y asimismo se tradujo en una reducción en la estancia hospitalaria. Hay que tener en cuenta que ahí también se abordaba lo que es la estrategia de fin de vida
que en muchas ocasiones esto pudiese acortar, pues reducir algunas intervenciones futiles en muchas ocasiones en el paciente. Y termino esta parte de la comunicación diciéndole pues, que todos tenemos esa necesidad de información y que esto es independiente de las condiciones del paciente y de sus familiares. Por lo tanto, no debemos enfrentarnos a esas preguntas interrogatorios de manera negativa o tratar de evadir esas preguntas. Por el contrario, debemos incentivarle y por eso esa recomendación del estudio, de uno de los estudios previos en los cuales nos invitan inclusive a tener un folleto de preguntas para que el familiar y el paciente las hagan, son importantes. El bienestar del paciente es olvidado en muchas ocasiones. Pensamos solamente que tener el último monitor de última tecnología, el último monitor evidentemente invasivo, el mejor ventilador, pero nos olvidamos de cosas tan sencillas como la calidad del colchón en el cual el paciente está acostado, la calidad de la luz, el ruido que se presenta en la unidad de cuidados intensivos, el acompañamiento psicológico, religioso de ese paciente. Olvidamos también, dejamos de lado escuchar al paciente y favorecer su autonomía. Muchas de las personas al momento que ingresan a una unidad de cuidados intensivos ya tienen una idea y seguramente de lo que nos encontramos en esta charla, en este momento, tendremos alguna idea de que si nos toca enfrentando una enfermedad crítica y o vamos a ver perdiendo nuestras capacidades, ya tendremos algún direccionamiento a nuestra familia y a nuestros colegas sobre aquello que esperamos. En muchas ocasiones ese paciente que está en esa unidad no le preguntamos, no tenemos en cuenta eso. Esta publicación de críticas que es del 2023 es un análisis en el cual es una revisión, es una pregunta que ellos hacen, cómo debería ser esa unidad de cuidados intensivos del futuro, esa unidad de cuidados intensivos centrada en las necesidades del paciente. Ellos generan este cuadro, este eje temático, en el cual buscan reducir el delirio, mejorar la experiencia del paciente en la unidad de cuidados intensivos, mejorar también en las condiciones del personal asistencial y mejorar el sueño, que esto pudiese mejorar los resultados en el paciente. Y para ellos analizan todos estos eslabones. Y hay que recordar que la mayoría de nuestras unidades de cuidados intensivos fueron construidas ya en las décadas, inclusive en el siglo pasado, y por lo tanto están lejos de ese estándar de atención humanizada. Por lo tanto, pensar en que las vamos a cambiar en este momento pues es difícil. Así que debemos hacer esas pequeñas cosas que nos puedan llevar a mejorar esa experiencia del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Una foto de un ser querido, hasta la posibilidad de tener sus lentes para poder leer a diario, pues todo eso puede mejorar la experiencia que tiene el paciente durante su estancia en cuidados intensivos. Ellos al final de analizar cómo debería ser esa unidad de cuidado intensivo ideal, pues construyeron esta maqueta o construyeron esta experiencia en el cual pues observamos que además de los aspectos tecnológicos, una buena cama, unos sitios en los cuales tenemos la presencia de los monitores, zonas donde el personal médico pueda desarrollar su actividad, pues también está la posibilidad de que el paciente tenga acceso al medio externo, la posibilidad de tener la graduación de las luces que van a iluminar esa habitación, porque no siempre es de día. Además de eso, pues, el control de ruido es fundamental. La disminución en los ruidos, no solo de los monitores, sino del personal, de la ronda y demás, son significativas para el paciente. Y es que se nos olvida que nuestros pacientes de unidades de cuidados intensivos también necesitan dormir. Y pensamos que al momento de hablar de sueño solo pensamos en benzodiazepina, neurolépticos, sedantes, pero dejamos de lado que hay una serie de intervenciones no farmacológicas que pueden tener un beneficio. Y es que el sueño en la UCI está alterado. El inicio del sueño está prolongado, tenemos un sueño fragmentado, hay despertares frecuentes, la calidad del sueño en general se deteriora durante esa estancia. Y por eso hay una serie de medidas no farmacológicas donde la reducción de ruido, la modulación de las luces, la limitación de las interrupciones durante las horas de sueño, vemos con preocupación porque la hora de toma de medicamentos y de baño en muchas unidades de cuidados intensivos son las 3, 4, 5 de la mañana, en la cual el paciente está tratando de tener algún grado de calidad de sueño y esperamos que al día siguiente ese paciente esté de buen ánimo y de buen humor para interactuar con nosotros. Las técnicas de relajación, la posibilidad de movilizarse durante el día, vemos que inclusive el estar bajo asistencia ventilatoria no debe ser un limitante, pues siempre que se pueda, para que el paciente se movilice fuera de la cama. Y esta tabla que de pronto no pueden visualizar de manera pues, precisa,
pero básicamente es un metaanálisis en el cual se evaluaron estrategias como la musicoterapia, el masaje, la modulación del ruido, de la luz, sobre lo que es la calidad del sueño y sobre la incidencia de delirio. En muchas ocasiones, pues tuvieron beneficios, sobre todo en el tema del delirio y en algunos aspectos de la calidad del sueño de nuestro paciente. La invitación es a que dentro de lo posible tratemos de incorporar estas estrategias, que pensemos más en el sueño de los pacientes, no solamente en el de nosotros. Entonces, pero aquí no solamente pues, debemos centrarnos en el paciente y su familia, sino que también en el equipo que brinda esa atención. El síndrome de desgaste o de burnout que se presenta y que tuvimos la oportunidad de incrementar durante todo el episodio de la pandemia, nos invita a repensar en esos espacios de confort para el personal, en esas zonas de descanso, en esas zonas en las cuales podamos alejarnos un poco de la unidad, sin descuidar, por supuesto, la atención de los pacientes, en los cuales podamos tener esos espacios para ingerir los alimentos, para tener espacios inclusive para desarrollar los diferentes hobbies del personal asistencial, pueden ser importantes. Y es que la prevención pues, vivimos en un constante eh, velocidad en cuanto a la atención, en cuanto a la toma de decisiones, ingiriendo una serie de bebidas como la cafeína para tratar de mantenernos despiertos y activos. Y todo esto pues tiene unos impactos negativos sobre la calidad de nuestras vidas. Por ello, dentro de las políticas de humanización, también debe estar centrada no solamente en el paciente y su familia, sino en aquel personal que brinda la atención. Y aquí no solamente es el médico que brinda el cuidado, sino también las enfermeras, las auxiliares de enfermería, las terapistas, porque en muchas ocasiones ellos carecen de unos espacios o unas zonas en las cuales tener sus horarios de esparcimiento. Entonces esto va a repercutir en una mala calidad de la atención. Debe también haber una serie de capacitaciones al personal asistencial, porque a veces eh, creemos pues, que debemos conocer sobre todas estas cosas o que ya hay una formación previa sobre ello, pero debe ser obligación y dentro del programa, dentro de la atención, desarrollar estos programas, estos espacios que parecieran ser dedicados solamente a hablar que en algunas ocasiones los dedicamos a hablar de SDRA, de sexo, choque séptico. La posibilidad de tener estas discusiones son relevantes. Y es que si vemos cómo reducimos esa carga, ese síndrome de desgaste en el personal asistencial, el hecho de que podamos ayudar al personal asistencial a interactuar con los familiares a través de interacciones con personas como un bioeticista, un psicólogo, un trabajador social, nos puede ayudar a disminuir la carga que tienen los pacientes, los clínicos al momento de afrontar situaciones como el fin de la vida o enfermedades críticas en las cuales seguramente nos enfrentamos a una probabilidad de mortalidad superiores al 80, 70%, los cuales sabemos que muchas de nuestras intervenciones puede que no tengan un éxito, y por lo tanto todo eso nos pone a cuestionarnos sobre nuestra formación, sobre los recursos que tenemos, y por ello es importante que tengamos una serie de herramientas, una reserva que nos pueda permitir afrontar esas situaciones de estrés. En cuanto al síndrome post-UCI, nuestro paciente no siempre va a estar en una unidad de cuidados intensivos, él va a egresar en algún momento. Y de la calidad que podamos brindar durante ese espacio que va a estar en la unidad de cuidados intensivos, eso impactará en qué sucederá con nuestro paciente cuando egrese, en las consecuencias que vamos a tener a futuro. Y en ese síndrome por cuidados intensivos que básicamente se va a centrar no solo en las consecuencias físicas del paciente, sino también desde el punto de vista mental, desde el punto de vista cognitivo, y que no tenemos en cuenta en muchas ocasiones, que inclusive sería blanco una sola charla en la de ese síndrome post y en el cual tenemos tanto los efectos que tiene sobre la familia, desde el punto de vista de lo social y lo mental, porque sabemos que quien está en esa cama puede ser el soporte de una familia, puede ser el principal apoyo de una persona, y eso en muchas ocasiones se nos olvida. Y por otro lado, el paciente, no solamente lo físico, la habilidad muscular adquirida en la unidad, el desacondicionamiento, la pérdida de función neuromuscular, sino también desde lo cognitivo y lo mental, es que hay un deterioro en esos aspectos al momento que el paciente egresa. Y por eso se han generado unas estrategias, un paquete de medidas diseñados para disminuir ese síndrome post. Y esto va desde el manejo y la prevención y evaluación del dolor,
la práctica de respiración espontánea, la elección adecuada y de un protocolo adecuado de analgesia, el manejo del delirio, una buena comunicación, el acompañamiento y la participación de los familiares, la movilización temprana y las estrategias de rehabilitación durante el paso por la unidad de cuidados intensivos. Y vemos que cada una de las herramientas, de los puntos que hemos analizado sobre esa atención humanizada, está entrelazada. Es decir, si bien lo estamos revisando punto por punto, cada uno o van entrecruzados o van de la mano y por eso no podemos olvidarnos de ellos al momento de desarrollar cada una de estas intervenciones. Si esto tiene un impacto, pues nos gustaría hablar de mortalidad, pero realmente pues son intervenciones que es difícil que puedan demostrarse un impacto en este desenlace duro, pero cuando hablamos de situaciones que son también importantes, sobre todo en países con limitados recursos, como el caso de la readmisión a cuidados intensivos, en el cual estas intervenciones en el manejo del síndrome de Focus pueden tener una reducción en esa tasa de readmisiones a cuidados intensivos, también una reducción en la estancia hospitalaria y en la estancia en cuidados intensivos, que son de escenarios también interesantes y que debemos también buscar. Eh, no siempre vamos a tener la posibilidad que ese paciente egrese de la unidad de cuidados intensivos o que sea una resolución de su enfermedad. Y en muchas ocasiones pues enfrentamos enfermedades que son catastróficas y que pues, tenemos la posibilidad de la muerte de manera muy cercana, en el cual el escuchar al paciente y a sus familiares sobre sus expectativas y en muchas ocasiones no centrarnos solamente en qué momento vamos a intubar al paciente o en qué momento vamos a colocar un soporte vital como la hemodiálisis o una transfusión, sino mirar cómo le brindamos ese acompañamiento físico, eh, mirar esas preferencias emocionales y espirituales del paciente. De pronto la posibilidad de que ingresen sus hijos, la posibilidad de las mascotas, la posibilidad de consultar al experto en bioética para organizar pues, esos cuidados al final de la vida. Y lo más importante, tener un protocolo para el acompañamiento al final de la vida. En este estudio observacional prospectivo de Lancet 2021 nos muestra las diferencias por regiones en cuanto a ese afrontamiento al final de la vida. Entonces, vamos en Latinoamérica, el 61% de las ocasiones, pues la tendencia es a mantener los soportes vitales, independiente de la condición del paciente. Si lo comparamos con Europa, hay mayor tendencia, inclusive en algunas zonas, supera la posibilidad de mantener los soportes vitales al retiro de los tratamientos, cuando estos se vuelven futiles, ¿no? Llegan a ser inútiles, inclusive más deleterios. Sin embargo, veamos con algo de crecimiento, aunque 0% pues en este estudio en Latinoamérica, con relación a lo que es el acortamiento del proceso de morir y la aparición de condiciones como la muerte encefálica o la suspensión de maniobras de reanimación. En general, la tendencia es al retiro de algunos de estos soportes, a los protocolos de acortamiento de fin de proceso de muerte y a los cuidados paliativos. Y un protocolo ideal de fin de vida debería tener todos esos elementos que ustedes observan en esa diapositiva. Y si los analizamos, todos tienen que ver con comunicación, interacción con los familiares y escuchar al paciente. ¿Qué nos tiene para decir y cuáles son sus expectativas con relación a ese final de vida? Creemos pues que en muchas ocasiones pensamos y creemos que hablar de fin de vida pues básicamente va a generar una suspicacia en el paciente y en sus familiares en relación a que no queremos hacer nada o que estamos dejando morir al paciente. Sin embargo, esta publicación de New England del 2007, en el cual se tuvieron dos grupos de intervención. En el grupo de intervención básicamente se elaboró una cartilla o un folleto en el cual se hablaba de fin de vida, se hacían reuniones con los familiares, se hablaba de ese proceso y de lo que se puede brindar en cuanto a calidad de atención al final de la vida. Y lo que observamos en general, uno, en cuanto a las tasas de suspensión de soportes o retiro de soportes o ventilación mecánica, como vasopresores o demás, no hubo diferencias. No hubo diferencia. Es decir, el hablar de fin de vida no incentivó a, a que los familiares tomaran decisiones como suspender medidas de soporte episal. Sin embargo, cuando analizamos la calidad de la atención o la calidad o vemos la percepción de los familiares y del paciente en términos de ansiedad y depresión,
una reducción significativa en el grupo de intervención, en los cuales se habló de ese protocolo de fin de vida y que esto se mantuvo en el tiempo. Entonces, hablar de fin de vida, hablar de muerte con otro paciente, puede ser reconfortante y puede traer a tomar mejores decisiones. Nuestras unidades, ya les había comentado, son del siglo pasado, no en cuanto a avances tecnológicos, no en cuanto a recursos técnicos, no en cuanto a recursos humanos, porque el personal de cuidados intensivos y cada uno de estos eventos pues, es una muestra de ello, está en una capacitación, una formación constante, pero la infraestructura no nos acompaña. Muchas ocasiones carecemos de la posibilidad de ver qué está ocurriendo en el medio externo, carecemos de la posibilidad de modular la luz durante las 24 horas del día. Carecemos de la posibilidad de disminuir ese ruido que el paciente enfrenta, de espacios para la familia, de espacios para el personal asistencial. Y por ello, uno de los elementos que debemos considerar es la movilización de la infraestructura. Esto tal vez es de lo más difícil de alcanzar, pero en esta publicación de crítica que es del 2022, lo cual nos muestra, y esto va muy de la mano con la que les mostré previamente, de cómo debería ser esa UCI humanizada, en la cual no solamente es el espacio de atención, esa camilla donde está el paciente acostado y los insumos médicos. Esto es la mayoría de nuestras unidades de cuidados intensivos, este espacio pequeño, escaso, en el cual solo el paciente tiene la opción de ver los monitores y demás, pero lo ideal o lo que se busca es que haya la posibilidad de un espacio para las familias, donde inclusive tengan la posibilidad de dormir al lado de sus familiares, donde tengan la posibilidad de ingerir alimentos al lado de ellos, que hayan unos pasillos a partir de los cuales tanto el personal médico como los pacientes, si tienen la posibilidad, junto con los familiares y con el acompañamiento de personal de enfermería y al asistencial, puedan deambular también por esos espacios destinados a ellos, que tengan inclusive la posibilidad de tener un patio a partir del cual puedan interactuar. Asimismo, además de esa camisa, si vemos más de cerca, la posibilidad de tener ese espacio de aire fresco, la posibilidad de ubicarse en el tiempo, no solamente el reloj y saber los días de la semana, en la posibilidad de tener acceso a noticias y demás, la posibilidad, en algunas ocasiones vemos el celular como un elemento difícil, porque pensamos porque el paciente va a estar en todo momento quejándose con sus familiares de la atención. La realidad es que si el familiar está presente, realmente el celular va a ser una posibilidad de que él interactúe con otras personas, de que se olvide un momento de su enfermedad crítica y del sitio en el cual se encuentra. Seguramente va a tener la posibilidad de reducir esa carga. Todo esto debe discutirse, cada uno de esos aspectos. No es necesariamente debemos aceptar todos estos elementos. Todo esto depende también de lo que se dialogue con las familias y los pacientes y también de las condiciones que pueda tener el paciente en un momento dado. Y esto se ha traducido pues, en esta guía de recomendación publicada, pues, desarrollada el año anterior con fecha de publicación de este año, en el cual se resumen con nivel de evidencia y certeza de la misma todas estas herramientas. Y vemos que en general la mejoría de lo que es el acompañamiento de los familiares en cuidado intensivo es de los que más tiene, de lo que tiene una mayor fuerza de recomendación y por ello pues debemos mantenerlo. Asimismo, el apoyo a las necesidades del paciente y se resume en esta tabla todo lo que hemos hablado en este momento, en el cual si vemos que la calidad de evidencia es limitada, no deja de ser importante el apoyo que brindamos. Y por supuesto, dentro de esos programas, el brindar un acompañamiento constante también al clínico, al personal asistencial, es relevante. Si vemos el impacto, y esto a modo de conclusión, de estas estrategias, si bien no han mostrado de estos mecanismos de atención centrados en el paciente y en la familia, no han demostrado en este paquete de medidas en general disminución en términos de ansiedad o depresión, sí en términos de delirio. Y la limitante de estos estudios es hasta que cómo evaluamos esa calidad, cómo evaluamos esto realmente. Estamos en deuda con ellos, pero lo cierto es que este tipo de intervenciones pueden tener o van a tener un impacto favorable a nuestros pacientes. Y a modo de conclusión, les traigo estas palabras pues, de protocolo de HUC, en el cual básicamente nos invita a reflexionar de manera constante, a estar en un aprendizaje y a buscar los consensos para mejorar o tener una unidad en la cual podamos apropiarnos de cada una de estas intervenciones, porque estos no son cambios que se dan de la noche a la mañana, estos son diarios,
Y el simple hecho de que el paciente, de que el familiar ya esté 1 hora más en la unidad cada día, ya eso es importante. De esa manera, pues damos concluido, quedamos abiertos pues a las preguntas o inquietudes.